Audio 4. Descripción de la obra Batalla de Tuyutí, 24 de mayo de 1866. Buenas, soy Milena Costa, profesora de Historia, parte del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. Voy a detenerme en esta ocasión en la descripción de un cuadro de Cándido López de la colección que se titula Batalla de Tuyutí, del 24 de mayo de 1866. División de Caballería Paraguaya, cruzando un cañadón, carga a la infantería argentina. Pero antes voy a hablar un poco de las batallas que le tocó vivir a Cándido. Fueron batallas de tierra, ya en territorio paraguayo, en la zona pantanosa de la confluencia del río Paraguay en el río Paraná, arriba al límite norte de la provincia de Corrientes. Fue una seguidilla muy intensa desde la segunda mitad del año 1866. A principios de mayo, Estero Bellaco, a fines de mayo, Tuyutí, en julio, Boquerón y Curupaití en septiembre de ese año, donde Cándido es herido y termina perdiendo su mano derecha hábil, y así es como tiene que reentrenar la izquierda para poder pintar todos estos cuadros. La de Tuyutí fue un punto de inflexión en la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, como quieran llamarle. Fue la última a campo abierto en la cual el ejército paraguayo combatió de esta manera porque después no pudo reunir fuerzas para dar batallas de este tipo, sino que resistió atrincherado desde fortificaciones, apoyado fuertemente en la artillería, es decir, en la posibilidad de fuego de las hileras de cañones. Y así es como la guerra duró 4 años más, hasta 1870. Tuyutí duró 4 horas de combate y fue una derrota paraguaya y una victoria aliada, pero una victoria a un costo enorme, con miles y miles de muertos. Este cuadro es del año 1889. En 1885, Cándido había expuesto 29 cuadros en una muestra individual y esos 29 cuadros forman parte de la colección del museo. Pero este es de 4 años después y está fuera de esta serie, ¿no? Llamativamente, Cándido en este cuadro desarrolla una perspectiva ubicada en el bando paraguayo. Es decir, que Cándido no pudo estar ahí físicamente, ¿no? Ya hablamos de la perspectiva elevada que adopta Cándido en sus cuadros, ¿no? Para poder abarcar esas panorámicas. Podríamos especular que tras esos 29 cuadros expuestos en 1885, Cándido se agotó de lo testimonial, es decir, se le agotaron los recursos para plasmar lo que vivió. Y así es que se interna en un terreno desconocido, ¿sí? En algo que no vivió de primera mano. Cándido volvió en la década de 1870 a Paraguay, recorrió el territorio, tomó nuevos apuntes y bocetos y además en su taller recogió testimonios de otros veteranos de guerra porque su taller está ubicado en las sedes de las agrupaciones de veteranos. Entonces, así es que buscó nuevos recursos para adentrarse en lo desconocido. Cuando pinta batallas, Cándido adopta un punto de vista elevado como cuando pinta otros cuadros, pero en el caso de las batallas podemos decir que hay una coincidencia, ¿no?, entre este punto de vista elevado, esta posición de superioridad. Hay una coincidencia con lo que él creía que era la posición de los ejércitos aliados sobre el ejército paraguayo, es decir, es una mirada desde un lugar de superioridad. No nos olvidemos que Cándido era un soldado aliado y era partidario de Mitre, ¿no? También. Entonces, en los cuadros de batalla pareciera que no hay zozobra entre los ejércitos aliados. Las formaciones están muy estructuradas, los batallones están formados en cuadros, están organizados, avanzan en filas. En cambio, lo terrible de la guerra, el dolor, la muerte, lo que le tocó vivir en carne propia a Cándido, se encarna mayormente en los cuerpos de los paraguayos, quizás especulando como una venganza personal, ¿no? Cándido en estas escenas entonces se dedica a representar el triunfalismo aliado. A escala logra volcar las dimensiones, las magnitudes, los miles de soldados, pero siempre son más los paraguayos, ¿no?, para demostrar sus enormes pérdidas. En este caso, figurémonos que 2/3 del cuadro son cielo. El humo se confunde con las nubes. El punto de fuga central del cuadro es esta humareda. Debajo, el cuadro se ocupa de detallar el movimiento de derecha a izquierda de la caballería paraguaya.
Desde la derecha, los jinetes emergen desde un palmar, cruzan un cañadón, algo así como entre un estero y un arroyo sin mucha profundidad, pero que joroba el cruce y ralenta la marcha de los caballos. Una vez que cruzan, se aceleran en estampida en carga contra la infantería argentina que está en un extremo izquierdo y se distingue por las grandes banderas que portaban los abanderados de los batallones. Un detalle interesante es que cada soldado paraguayo tiene su banderola adosada a su lanza. Además, están armados con sables. Pero la infantería está armada con fusiles, entonces ahí hay también una diferencia en tipo de armamento, ¿no? Entonces, en ambos márgenes, Cándido despliega lo que en cine o en artes se denomina una puesta en abismo. Es decir, a la izquierda, la infantería argentina avanza en filas. A la derecha, la caballería paraguaya emerge de los montes de palmas, ¿no? Y en oleadas carga y choca contra la infantería, en realidad contra el fuego de la infantería, ¿no? Lo que despliega en el centro de la escena se repite hacia atrás, ¿no? En distintos puntos. Por eso hablamos de una puesta en abismo. El margen izquierdo entonces explica el origen de ese humo, ¿no? La infantería argentina disparando sus fusiles. Y es un efecto óptico lo que logra acá Cándido, ¿no? Los fusiles se van inclinando en distintos ángulos, como imagínense agujas de reloj, para sucederse, ¿no? Un soldado a otro en el disparo. Era difícil disparar, llevaba su tiempo, entonces tenían que estar armados en filas y disparar uno tras otro. Cándido pintó los disparos como un estallido donde los colores que confluyen son naranjas y blancos y amarillos, así, algo así como flores que salen desde la boca de los fusiles. Y es entonces que, como dijimos, este cuadro se ocupa de retratar la derrota paraguaya de Tuyutí. Entonces en el centro vemos los efectos de esos disparos. Jinetes, caballos caen en todas direcciones, algunos con saltos que parecieran acrobáticos. Pero es trágico, ¿no? Entonces, la metáfora que se ocupa de representar Cándido en este cuadro es el encuentro de esta caballería con la muerte, ¿no? Es diezmada por la fusilería, por la artillería, también caen bombas o granadas disparadas desde un cañón, desde cañones, que estallan con esquirlas, ¿no? Y provocan estragos en cuerpos y caballos. Los uniformes paraguayos se caracterizaban por sus camisas coloradas, ¿no? Ese también es el color de la sangre, entonces podríamos decir que el color de la sangre y el color del uniforme confluyen en lo paraguayo. Pensemos también que un 24 de mayo es otoño, hace frío y hay un solo oficial paraguayo con botas de cuero calzado, todo el resto está descalzo o puede tener botas de potro, cuero de potro con espuelas, ¿no? Pero están desabrigados estos soldados. Cándido, en el catálogo que publicó en 1887, que reúne los cuadros, las descripciones de los 29 cuadros que mostró en 1885, describe otros cuadros de Tuyutí y ahí dice que el ejército aliado estaba ubicado estratégicamente sobre una pintoresca altura de arena bordada de palmares. Entonces esta ventaja del terreno fue decisiva para ganar en la batalla. Desde el bosque de palmas conocido como Yataití Corá, aparecieron como olas de sangre 4.000 soldados de caballería, con brío, con ímpetu furioso, dice. Reconoce en este catálogo, escrito 20 años después de la batalla, que se trató de una matanza horrible y que en la batalla se mostraron héroes de ambos contendientes. Se asombraba de que los soldados paraguayos que no pudiendo aproximar su caballo lo suficiente para poder esgrimir sus armas, echaban pie a tierra y atropellaban a los cuadros de la infantería. Hay otros testimonios escritos, no solo los de Cándido, por ejemplo Francisco Sever, que fue intendente cuando se creó este museo en 1889 y también era un veterano de guerra, dice: los paraguayos han sufrido el fuego de 100 cañones aproximadamente. Piernas y brazos humanos, trozos de caballo volaban por el aire con la consiguiente alegría de los felices apuntadores, festejando este acontecimiento las bandas de música, los clarines, cornetas y tambores. Esto es un testimonio de la batalla de Tuyutí que Cándido pinta en esta ocasión.
Entonces también podemos imaginar los sonidos de esta escena: disparos, movimiento de caballos, relinchos, gritos, arengas, dinamismo, dramatismo, desesperación de los caballos por cruzar y de los jinetes por arriarlos, el tropiezo con cuerpos, con otros caballos. Cándido, en este catálogo de 1887, cierra las descripciones de los cuadros de Tuyutí con el sonido de la corneta. A las 3:30 de la tarde las dianas festejaban el triunfo aliado. José León Pagano, que fue el crítico e historiador del arte que rescata a Cándido del olvido y lo coloca en la historia del arte nacional, describe los cuadros de Cándido como un himno, ¿sí? Dice: cada batalla es un canto, cada escena una estrofa, ¿no? Entonces podemos imaginarnos la sonoridad también en los cuadros de Cándido. Y me parece que es interesante quizás adosar este audio el toque de una diana, ¿no? Para poder imaginarnos este triunfalismo que Cándido quiso plasmar en estas batallas.